conflicto. Acá vamos a explicarles por qué es mala asimilación y no solamente mala absorción. Cuando hablamos de asimilación, para eso tenemos que recordar lo siguiente. Hay dos mecanismos fundamentales en la asimilación, que es la digestión y la absorción. Y esto es posible porque las células intestinales, sobre todo del intestino delgado, en la cual se realizan los mecanismos tanto de absorción o secretores, son muy amplios para poner en contacto con los nutrientes. Otro aspecto importante histológico es que está constituido por vellosidades intestinales. Antes de eso forma parte de los llamados pliegues intestinales, que contienen vellosidades intestinales y células que contienen microvellosidades. De manera que su capacidad de absorción o de secreción se incrementa hasta 200, lo que llaman 20 o 200 veces más de lo normal, porque yo se dio con un pequeño tubo que mediría pues 2 metros. Y esta es una de las características anatomofuncionales importantes en los mecanismos absortivos y secretorios. Cuando nosotros ingerimos los alimentos, como ustedes ven, no se pueden absorber en la forma como lo ingerimos, sino que tienen que transformarse por medio de un mecanismo que se llama la digestión. Acá tienen los 3 nutrientes más importantes: carbohidratos, lípidos y proteínas. ¿Cómo lo ingerimos los carbohidratos? Como polisacáridos y disacáridos. Los lípidos como triglicéridos y las proteínas como polipéptidos. ¿Y cómo lo digerimos? Los polisacáridos en monosacáridos, triglicéridos en ácidos grasos y monoglicéridos, y los polipéptidos en dipéptidos y aminoácidos. ¿Cómo es que se realiza esta digestión? Que es un mecanismo la siguiente, que se llama de despolimerización, y que se realiza. ¿Cuál es el objetivo? De reducir las grandes moléculas en pequeñas moléculas. Y eso se realiza por fenómenos físicos que constituyen la masticación, la trituración, la emulsificación, o sea, reducir los líquidos a moléculas más pequeñas, y la micelización. Recuerden ustedes que es la micela, ¿cierto? Y que tiene 2 polos, uno hidrófilo y uno hidrófobo. Y este hidrófilo tiene afinidad por el agua y va a incorporar sustancias menos solubles, como cuáles: el colesterol, al unirse van a formar esto que se llama la micela. El segundo mecanismo de la digestión es por fenómenos químicos. O sea, se altera la molécula, la estructura química, y en estos casos por digestión intraluminal por la acción de las enzimas pancreáticas, amilasa, lipasa, proteasa. Y segundo, en el borde incisivo de la mucosa, o sea, la digestión en el borde incisivo de la mucosa. La siguiente. Y esto que acabamos de decirlo, todos estos son los estímulos que tiene estos factores para realizar la digestión: estímulos neurales, hormonas gastrointestinales, enzimas, secreciones, tanto salivar, gástrica, biliar, pancreática y intestinal. Entonces, al reducirse el tamaño y su estructura química, está listo para el segundo fenómeno, que es la absorción. La siguiente.
que es función del enterocito. ¿Y qué hace? Capta, procesa y lo transporta a la sangre y la linfa para ser utilizado en su función tanto energética como plástica. Entonces su objetivo es la incorporación de los nutrientes. Por eso decimos que tanto la digestión como la absorción son fundamentales para la asimilación. Así es. De manera que, ¿qué cosa es la asimilación? Es la suma de la digestión más la absorción. Y todos los pasos siguientes. Otro concepto que deben tener muy presente es que dentro del tracto digestivo encontramos zonas muy específicas para tanto la digestión o la absorción de determinados nutrientes. Y estos procesos que afectan estas áreas están asociadas con mal digestión o mala absorción. Así es. Por ejemplo, la vitamina B12 y las sales biliares se absorben en el hilio terminal. El calcio y el hierro en el duodeno. Así es. En el yeyuno proximal también, hierro y sobre todo ácido fólico. De manera que cuando hay alguna mala digestión o mala absorción, esto se va a traducir en síntomas y signos. Entonces recuerden bien eso. Así es. Toda esta digestión comprende 5 fases básicas. Fase gástrica, por acción del ácido. Fase micelar, sales biliares, circulación enterohepática. Fase pancreática, por las enzimas pancreáticas. La fase intestinal, por el enterocito. Y la fase de desintegración en la linfa. Todo esto constituye elementos, repito, importantes para la absorción y para la digestión, en resumen, para la asimilación de los nutrientes. Bien, seguimos. El resultado final de estos procesos de mal digestión y mala absorción es lo que se ha denominado síndrome de mala asimilación. O sea, podemos decir que es el resultado de una mal digestión por defecto de digestión a nivel de la mucosa y o por mala absorción primaria o secundaria a esta digestión. Por eso que el término es mal asimilación. Continuamos. Esto que vamos a desarrollar tiene importancia para poder entender los síntomas o signos de acuerdo al nutriente que se ha alterado. Comenzamos por los hidratos de carbono. La digestión, como ustedes saben, tiene un primer paso de la hidrólisis, que es intraluminal, o sea, a nivel del duodeno. Tenemos el almidón por acción de la amilasa salival y pancreática y la 1,6-glucosidasa, va a transformar en maltosa, maltodextrina, maltodextrina. Esta posteriormente, ya en la luz intestinal, o sea, en la velocidad intestinal, esto por acción de una enzima que se llama la maltasa, va a transformar en glucosa. Es un transporte activo. Y luego tenemos enzimas importantes en el borde sencillo, aparte de que es la lactasa y la sacarasa. La lactosa, por acción de esta enzima, se desdobla en ¿qué? En glucosa y galactosa. La sacarosa, por acción de esta enzima, se desdobla en fructosa y galactosa. De manera
que cuando hay una lesión del borde en cepillo, va a haber una mala asimilación de los hidratos de carbono y entonces se va a producir por ese motivo diarrea. El ejemplo lo tenemos en la intolerancia a la lactosa. La siguiente. En cuanto a la digestión y la absorción de lípidos, normalmente nosotros ingerimos un promedio de 60 a 100 gramos de grasas en 24 horas. Y de ello nosotros excretamos entre 4 o 5 gramos. Ese es un valor normal. Y si nosotros excretamos más de 5, 7 o 8, entonces significa que hay una mala asimilación de las grasas. Y eso toma el nombre de esteatorrea. O sea, aquellas deposiciones que son voluminosas, que flotan, que brillan, que son malolientes, sobre todo cuando es la composición de triglicéridos. Veamos los pasos en la digestión y la absorción y las enfermedades que pueden alterar estos pasos fisiológicos. Si ustedes recuerdan por su bioquímica, las grasas están compuestas fundamentalmente ¿por qué? Es un mayor porcentaje de triglicéridos, un 90%. Solamente hay un 10% que son de colesterol. Estos triglicéridos y por acción de una enzima que se llama la lipasa pancreática, ¿ya? O sea, es un mecanismo llamado de lipólisis, se va a desdoblar en ácidos grasos, monoglicéridos y colesterol. El segundo paso, como estos son liposolubles, o sea, no se pueden absorber, no se pueden digerir, entonces se inventa la solubilización micelar a través de la micela, en la cual los ácidos biliares juegan un papel importante. Entonces, al incorporar todas estas sustancias insolubles, van a formar una micela mixta. Esto se realiza en el húmero, esta fase por lipólisis defectuosa o porque se produce una deficiencia de ácidos biliares. Entonces, una vez formado esta micela mixta, se va a difundir por una capa de agua de la microvellosidad intestinal. Y también esta micela mixta también se transita, por decirlo así, hasta la mucosa intestinal. En la mucosa intestinal viene otra fase que se llama la reserificación. O sea, normalmente va a formar ácidos grasos, monoglicéridos, colesterol. Luego viene la síntesis de kilomicrones y por último la liberación de estos por vía linfática. De manera que tenemos tres fases bien importantes: intraluminal, fase mucosa y fase de liberación. Hay enfermedades que van a adicionar o alterar esta digestión o absorción y todo ello se va a expresar en esteatorrea, que puede ser macroscópico o puede ser microscópico, no todos. Las que más ustedes van a visualizar, esas voluminosas, malolientes, brillantes, es la diarrea producida por alguna lesión pancreática. La siguiente. Por ejemplo, ¿qué sucede en la pancreatitis crónica y el carcinoma de Franca? Los triglicéridos no son hidrolizados y como tal no pueden ser absorbidos y se pierde en gran cantidad. Aquí hay un ejemplo, ¿no? Es una esteatorrea que se puede ver desde los 25 a los 44 gramos diarios por lipólisis defectuosa.
carcinoma pancreático. La siguiente. Otro puede ser porque hay una solubilización micelar insuficiente, o sea, las sales biliares no pueden realizar la digestión y la absorción de las grasas. Ejemplo de eso, tenemos las obstrucciones o colestasis, también llamadas intra o extrahepáticas. Al haber menor secreción de sales biliares, no se puede reabsorber ellos y se pierde en las heces. Se produce un estatus, torrea 16. Eso se ve sobre todo en las obstrucciones extra que se acompañan de ictericia, porque el problema tiene que estar a nivel de quién, donde pasa la bilis, o sea, por donde drena la bilis, por el colero. Entonces, si está obstruido, no se puede absorber la sal biliar y como tal se va a producir esteatopenia. También cuando hay resecciones intestinales, por estrecheces, por ejemplo, después de una cirugía, o asas ciegas por vía quirúrgica, o por todo esto que va a producir proliferación bacteriana. Entonces no se pueden absorber que las sales biliares secundarias del intestino, y como consecuencia de esto no puede reabsorberse por la circulación enterohepática y se pierde por las heces, produce entonces esteatopenia. En las resecciones a nivel del ilio, cuando es menos de 100 centímetros solamente va a producir diarrea, pero si es de mayor de 100 centímetros, sí, en las enfermedades iliares, por ejemplo, en una enfermedad que se llama la enfermedad de Crohn, que está bien localizada, o también en la tuberculosis intestinal que está en la región ilial o iliocecal, va a producirse esteatopenia. La siguiente. Y si el problema es por disminución en la captación y la resterificación que hemos visto, pero que se realiza en la mucosa, ¿verdad? Que, como ustedes saben, la captación de líquidos y células intestinales depende de qué? De la superficie total del intestino delgado y de su integridad bioquímica de la célula. La siguiente. Ejemplo, la enteropatía por gluten, por el cruz tropical, la yeyunitis. En todos estos, los síntomas se observan diferentes grados de esteatopenia. O cuando hay una resección del intestino delgado, en el yeyuno, o sea, una yeyunectomía o una ileectomía. Entonces acá se producen dos fenómenos: solubilización micelar insuficiente y pérdida de área de superficie de absorción. Y esto lleva a esteatopenia. Indudablemente que cuando la regresión es muy amplia, la esteatopenia va a ser más severa. En esta entidad poco frecuente, pero que lo vemos, que es el linfoma intestinal primario. En ello que se produce destrucción de qué? De la mucosa y la submucosa. Y al no poder absorberse, entonces se va a producir esteatopenia. Siguiente. Estos casos son muy infrecuentes, esporádicos, pero hay que tenerlo en cuenta porque puede producirse defectos en la formación de kilomicrones a nivel de la mucosa intestinal. Esta es una entidad genética que se llama abetolipoproteinemia, o defectos en su transporte, una entidad que se llama linfaquiectasia intestinal, porque es una anomalía congénita de los linfáticos intestinales. Vamos a producir. Y hay una entidad que se llama el síndrome de Zollinger-Ellison, en la cual se alteran los tres mecanismos, o sea, que se va a producir efecto de lipólisis, o sea, ácido intraluminal, se va a producir solubilización micelar insuficiente y por último, por captación de la mucosa. ¿Eso qué significa? Que esto va a producir por acción del ácido, porque esto es producto de una hipersecreción, una entidad seguramente lo que se llama gastrinoma, que produce una gran secreción de ácido inactiva de la lipasa pancreática. Y entonces va a producir, ¿por qué? Porque hay efectos de lipólisis. O porque los ácidos biliares
conjugados están disminuidos, se va a producir solucidad. Y por último, hay cambios morfológicos de la mucosa, o sea, destrucción o alteración de ellas, que va a producir alteración en qué? En la captación, y por lo tanto se va a producir fosforescencia. Repito, estos tres son muy infrecuentes. Lo más frecuente es lo que hemos señalado en los primeros casos. Muy bien. Continuamos. ¿Un zapato? ¿Algún onomástico de alguno de ustedes? O de repente ya alguna de las chicas ha salido reina, pues bueno, voy a tener que levantar un poquito la voz. Pero hay que decir que cierra la puerta porque está cerrada. Ya, seguimos, ustedes no hagan caso. Después te puede estar con un problema en los oídos. Yo no tengo problema porque yo ya tengo dióxido, pero decíamos en las proteínas lo mismo sucede. Se sabe que la digestión a nivel gástrica es de la pepsina, que da formación de polipéptidos, tanto dipéptidos como tripéptidos, y que sirve para la formación de aminoácidos. Luego continúa en el duodeno la producción de la tripsina, la carboxipeptidasa, la tripsina, todos ellos van en la luz intestinal y en la aminoácidos. En el borde del cepillo tenemos una enzima que se llama la tripeptidasa, que juega un papel importante para la producción de los aminoácidos. De manera que cuando hay una lesión en el borde del cepillo, no se va a absorber. Y como se pierde por las heces. Eso es lo que se llama la enteropatía perdedora de proteínas. Bien, la siguiente. Ya hemos dicho que consiste en la mala asimilación y se clasifica la mala asimilación en general cuando están comprometidos todos los nutrientes, hidratos de carbono, grasas, proteínas. Selectiva cuando es un grupo de ellos y súper selectivo cuando es un tipo de uno de estos macronutrientes. Por ejemplo, que siempre doy la lactosa. Ahí el macronutriente es los hidratos de carbono. Pero de los hidratos de carbono lo que se está produciendo ahí es una alteración de la lactosa. La siguiente. ¿Cuáles son los síntomas generales que se pueden presentar en un paciente de mala asimilación? O sea que en cualquier enfermedad que produzca mala asimilación se puede producir la mayoría o un grupo de estos síntomas. En general, estamos hablando de los síntomas generales, no de las enfermedades propias que va a producir la mala asimilación. Eso lo van a desarrollar ustedes cuando hagan el capítulo de gastroenterología y el Ministerio de Medicina Interna 2. ¿Qué es lo que observamos en un paciente que tiene mala asimilación? Porque esta es una enfermedad, hemos dicho, produce diarreas crónicas, ¿no? O esteatorreas también crónicas. Puede producir edema. ¿Y por qué va a producir edema en un paciente de mala asimilación? Por déficit de proteínas. ¿Qué es lo que está pasando? Hay una lesión ¿dónde? En la velocidad intestinal. No lo puede absorber y se pierde. Y entonces, ¿qué tipo de edema será? Un edema de tipo carencial. Y si es carencial, ¿quién me puede decir cuáles son las características del edema carencial? O por hipoproteinemia. A ver. Blando, decafovea, ¿y qué más? Es brillante y no mejora con el reposo.
cosa que sí sucede en qué edema, en el edema cardíaco, en el edema renal. Entonces, eso no lo van a mejorar ustedes pues con diuréticos, porque los diuréticos van a mejorar cuando hay un edema renal o cardíaco, pero un edema por hipoproteinemia no lo van a mejorar pues, por déficit. Y esto es producto no solamente de la mala asimilación, porque se puede agregar que tiene mal nutrición, o sea, tiene dos factores que pueden llevar al edema, porque la presión oncótica está disminuida, o sea, retención, y se produce un edema llamado por hipoproteinemia. En las enfermedades de mala asimilación hay anemia, y el grado de anemia depende de la extensión de la lesión. Anemia ferropénica, anemia por déficit de ácido fólico, de vitamina B2. El déficit de hierro, que hemos dicho, ¿dónde se absorbe el hierro? En el duodeno y en la parte alta del intestino. De manera que si hay alguna enfermedad que lesiona la mucosa, tanto del duodeno como la parte, va a producir anemia. ¿Qué tipo de anemia? Ferropénica o microcítica. Si el problema, si hay déficit de ácido fólico, ¿a qué nivel está? Del yeyuno proximal y también del yeyuno distal. Entonces, ¿qué tipo de anemia será? Anemia megaloblástica. Y cuando hay déficit de vitamina B12, quiere decir que ¿dónde está la lesión? En el ilion terminal. Y si a eso se agrega que este paciente tiene anemia y además tiene parestesia, tiene dispepsias, alteraciones de los nervios periféricos, sobre todo de la alteración de la sensibilidad profunda, que a ustedes seguramente les han enseñado en anatomía, sistema nervioso, sobre todo la sensibilidad vibratoria o palestesia, entonces ya se llama anemia perniciosa. ¿Por déficit de qué? De vitamina B12. Estos pacientes, como es una enfermedad crónica, están perdiendo nutrientes, entonces hay pérdida de peso. Porque hay pérdida de calorías, porque hay alteración en la absorción de los hidratos de carbono y también de los lípidos, que son los que dan la energía. La diarrea, hemos dicho también, cuando hay alteración del metabolismo de los glúcidos. Equimosis. Eso sí, doctor, que no se como por déficit de vitamina K. ¿Cómo nos explicamos esto? ¿Cómo en la mala asimilación tenemos equimosis por déficit de vitamina K? ¿Quién me dice la vitamina K? ¿Qué tipo de vitamina es? ¿Y qué se requiere para absorción? Para su absorción. ¿Qué se requiere para absorber la vitamina K, que es liposoluble? ¿Quién me dice? De sales biliares. Entonces yo tengo una obstrucción, no lo puedo, entonces se va a producir este trastorno por déficit entonces de vitamina K. La vitamina K es el precursor ¿de quién? De la protrombina. Si el paciente tuviese insuficiencia hepática es otra cosa, pero no estamos hablando de insuficiencia hepática, estamos hablando de un síndrome de mala asimilación, porque no solamente se absorben las vitaminas liposolubles. ¿Cuál es la otra vitamina liposoluble? Que tanto requieren los niños, sobre todo, la vitamina A, ¿o no? La vitamina E también es liposoluble. ¿Sí? Y también se puede hacer mala asimilación de vitaminas hidrosolubles. Y entonces el déficit de absorción de vitaminas hidrosolubles también tiene su expresión. Si mal absorbo vitamina B2, o sea, riboflavina, ¿qué es lo que se va a producir? Doctor, tengo boquera, dice, queilosis, fisuras. Y si tengo mala absorción de vitamina B1, ¿qué se va a producir? O sea, la tiamina, polineuritis, o sea, compromiso de los nervios. La siguiente. Flatulencia, hemos visto el ejemplo del déficit de lactosa, porque al pasar por acción de los
que hay en el intestino, flora intestinal, se va a producir fenómeno de fermentación y entonces va por gran cantidad de formación de CO2. La esteatorrea indica que hay una mala digestión y absorción de líquidos. Esto que es la glositis, o sea, esas lenguas rojas de papiladas, vitamina D, vitamina D5. Alteración de la piel, queratitis por déficit de esta vitamina liposoluble. Y la parestesia citetánea, que es el caso más extremo, porque no se absorbe ni el calcio, el magnesio y obvio la vitamina D. Entonces, todos estos síntomas se pueden presentar en más o en menor grado en los pacientes que tienen mala asimilación. En general, cualquier enfermedad, si ustedes revisen un poquito las enfermedades, hay como 50 enfermedades que producen mala asimilación. Muchísimas. Y en todas ellas se van a presentar alguna de estos síntomas o signos. Y eso es lo que quiero que ustedes recuerden. Porque acá estamos hablando de síndrome, no estamos hablando de enfermedades. A ver, ¿quién me dice qué cosa es síndrome? ¿Cuál es el concepto de síndrome? Es el conjunto de signos y síntomas que van a responder a una misma fisiopatología. ¿Y qué más? Diferentes patologías. Eso. Y eso es lo que en este momento estamos desarrollando en este curso. No estamos hablando de enfermedades. Yo no voy a hablar pues de la por ejemplo, de esta enfermedad que estamos me refería a beta-leucoproteinemia, genético, yo no voy a hablar de eso. Eso les van a desarrollar las enfermedades más frecuentes. Por ejemplo, los parásitos pueden producir mala absorción. La tuberculosis, entonces ya le van a enseñar a usted en el capítulo correspondiente cuál es el mecanismo por lo cual los parásitos van a producir síndrome de mala asimilación. Así es. De manera que ya al interrogar ustedes ya tienen la sospecha que es un paciente que tiene mala asimilación, porque es una enfermedad crónica que viene por etapas y que el paciente nota que a pesar de que su apetito está bien, bajo de peso, la masa muscular ha disminuido, etcétera, etcétera, está pálido. Entonces, vamos a confirmar que efectivamente este paciente tiene un síndrome de mala asimilación. ¿Qué pedimos? Hemograma, porque el hemograma nos va a detectar que tiene anemia y qué tipo de anemia. Puede ser, como hemos visto en antes, cualquiera de ese tipo, eritrocítica o megaloblástica. Pedimos proteínas totales, porque me va a detectar qué cosa. Totales y fracciones. Me detecta malnutrición. Le pido colesterol, que me va a detectar que hay una hipolipidemia. Eso son los pacientes desnutridos, por falta de ingesta. Caroteno sérico sí me va a detectar mala absorción. Las cifras normales son de 50 a 200 microgramos. Otro examen importante que lo pueden hacer con la ayuda de un microscopio es la llamada detección de nutrientes o mala absorción fecal. Entonces, yo lo digo, una dieta rica de los tres grandes macronutrientes durante unos 3 días y luego una gota de esta que puede ser titular de grasa en un portaobjeto y le añado Sudan 3 o Sudan 4. Si encontramos más de 3 o 4 glóbulos de grasa, quiere decir que hay esteatorrea, o sea, hay mala absorción de quién o mala asimilación de los virus. En otro podemos poner Lugol. Entonces, si encontramos más de 3 o 4 glóbulos de almidón, mala absorción de hidratos de carbono. Y en el otro ponemos suero fisiológico. Si en el microscopio encontramos fibras de carne, quiere decir que hay mala asimilación de proteínas. La pérdida de proteínas se llama azotorrea, con C, azotorrea. La siguiente. Entonces, si ya
confirmamos eso. Entonces, ¿a qué nivel está la mala asimilación? Está en la fase pancreática, porque digo, si le he encontrado 20, 30, 40 gramos de grasa en heces, quiere decir que el problema debe ser a nivel pancreático. Entonces tenemos todos estos exámenes que me van a determinar la enfermedad que lo está llevando a esta mala asimilación. Puede ser, como dije antes, pancreatitis crónica, páncreas, etcétera, etcétera. Esto para que tengan una idea, esto seguramente lo van a desarrollar mucho más cuando hagan el capítulo correspondiente de medicina interna 2. Pero estos exámenes son importantes que me van a detectar si es una pancreatitis crónica, cualquiera que sea la etiología. El alcohol es una de las más frecuentes, o eso es un cáncer, que puede ser de la cabeza, cuerpo. Si es de la cabeza, entonces vamos a encontrar además al comprimir la parte baja del toledo, o como se llama, la polla de váter, no puede, pasa con la bilis, no puede infectarse. Entonces, ¿qué se va a producir? Ictericia. La siguiente. Si el problema es en fase micelar, quiere decir que es, como hemos dicho, o porque hay una colestasis, o porque hay un problema de una hepatopatía difusa. Entonces, estudian pruebas hepáticas, imágenes, ecografías y por último luego una biopsia. Si el problema es en fase mucosa y transporte, voy a pedir lo que se llama el examen coprológico funcional. Voy a pedir esta prueba que se llama de la desilosa. ¿Cuál es lo importante? Evalúa la integridad del yeyuno. Entonces le damos de ingerir realmente 5 gramos de desilosa y recolectamos orina en 5 horas. Normalmente debe haber una expresión mayor del 25%. Si es menor, quiere decir que hay una lesión orgánica o funcional o porque hay proliferación bacteriana. El TESO, la prueba de Chile, que va a evaluar la integridad del hilo. Acá damos vitamina B12 marcada, o sea, radioactiva. E igualmente, estamos poniendo 5 horas y debe inspectarse más de 25. Si es menor, quiere decir que hay un problema a nivel de... Y por último, para llegar al diagnóstico de la enfermedad, hacemos una biopsia intestinal a través de un aparato que se llama la intestinoscopía. Ingresa, saca una muestra a nivel de anatomía patológica o patología especial o general, como se llama, y hace, esta es la enfermedad que está produciendo esta mala asimilación. Este es un algoritmo, también recuerden, cuando estamos en un problema donde hay grasa fecal, o sea, cuando hay diarrea. Cuando es normal, bueno, pero si es anormal, o sea, hay más de una expresión mayor de 5 gramos, decimos, el problema puede estar en el páncreas. Entonces, ¿qué voy a hacer? Le pido la prueba de desilosa. ¿Por qué razón? Porque yo al pedir la prueba de desilosa, quiero ver si este es un problema del intestino delgado o del páncreas. Si esta prueba es normal, la prueba quiere decir que todo es a nivel del páncreas. Pido la prueba de función. Pero si es anormal, entonces le voy a pedir una biopsia. Y si la biopsia me dice que es normal, quiere decir que ya no está el problema, ¿dónde? En el yeyuno, sino está en el hilo. Y también se pide la radiografía de intestino, o sea, el tránsito intestinal. Si esto me demuestra que el yeyuno es anormal, le voy a pedir biopsia. Y si es normal, quiere decir que el problema es en el hilo. Si la radiografía me demuestra que el problema es en el hilo, le voy a pedir de todas estas la prueba de absorción de vitamina B12. Entonces, eso es para lo que tengan presente cuando uno se nombra a qué nivel está el problema. Pancreático, el intestino delgado, el yeyuno, o es a nivel del hilo. Porque todas estas enfermedades
son a ese nivel, en manigestión a nivel de páncreas, o es mala asimilación, fundamentalmente mala absorción a nivel del intestino delgado, ya sea alto o bajo. ¿Muy bien? ¿Alguna pregunta?